A ver, ahora sí, espera, me lo he de subir un poquito más. Bien, buenos días a todos. No, creo que no. Espera un segundo. Buenos días a todos, muchas gracias por haber venido, muchas gracias Bea por la presentación. Sí que es cierto que muchas veces los emprendedores, y no solo los emprendedores, sino cualquier empresario, tiene un problema cuando intenta mejorar su proyecto porque al analizar los datos tenemos que tener datos. Entonces lo que vamos a hablar hoy es un poco de que debéis de medir, la importancia que tiene el medir para que cuando lleguemos a un proyecto seamos capaces de saber cómo está para poder cambiarlo. Bien, lo primero de todo sería saber si os habéis tomado ya el café, ¿no? ¿Os habéis tomado el café? Bien. ¿Cuántos cafés os habéis tomado? Pues yo creo que os habéis quedado cortos, porque hoy el día va a ser intenso, una mañana intensa de verdad. Bien, soy Miguel López, consultor de marketing online, el nick lo tenéis ahí, Miguel López Go, director de marketing online Valencia, del Congreso SEO el mes que viene y del máster de SEO, pero no voy a hablar de SEO. Había gente que decía, ¿vas a hablar de medir el SEO? No, voy a hablar de medir todo, no solo el SEO, porque es muy importante que tengamos en cuenta que si no medimos no podemos mejorarlo. Entonces, también si queréis buscarme en Google es muy fácil, ponéis consultor guapo y de momento sigo saliendo el primero, lo cual además demuestra que Google no sabe lo que hace. Bien, vamos a hablar de estrategias de marketing online, de medir en marketing online. La cuestión es ¿por qué? ¿Por qué hemos de medir? Este señor es el mejor analista web de España, siempre está diciendo lo mismo. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Bueno, él tiene datos. Entonces, ¿por qué debemos de medir? Este señor, Lord Kelvin, el de no tengo bastante con la escala Celsius y me invento una para mí, el de los grados Kelvin, decía que lo que no se mide no se puede mejorar. Realmente la frase completa es que lo que no se mide, lo que no se define, no se puede medir. En ese sentido es muy importante que definamos qué vamos a medir, que definamos los objetivos que tiene el proyecto para poder saber si hemos llegado a ellos o no. Que si no se mide no se mejora, sino ¿cómo haces el cambio? ¿En base a qué haces el cambio? Seguramente muchos de vosotros habéis publicado algún artículo en vuestro blog, pero ¿sabéis por qué habéis publicado ese contenido? ¿Qué repercusión tenía ese artículo en cuanto a visitas antes de lanzarlo? ¿Os limitáis a publicarlo y a ver qué pasa? Tú puedes definir unas estrategias de alcanzar un número de visitas concreto y analizando las visitas que tiene cada artículo, saber que si lanzas un artículo que habla de un tema determinado, duplicas las visitas que si hablas de otro tema. Obviamente no puedes hablar siempre de los mismos temas, pero sabiendo que a veces algunas acciones te reportan tráfico, si mides correctamente el mail marketing, ayer hubo una sesión muy interesante de mail marketing, puedes saber que cada vez que haces un envío de mail marketing a 3.000 personas, recibes 300 visitas. Si tú necesitas 300 visitas un mes en un momento concreto para alcanzar tu objetivo mensual, sabiendo esa medición, el resultado que tiene esa acción, le das al botón de enviar y ya tienes esas 300 visitas. Si no lo mides, no lo mejoras. Y por supuesto, si no lo mejoras, tu proyecto decae. ¿Por qué? No solo porque tú no estás prestando atención a tu negocio, sino porque los demás no se están quietos. Y como no se están quietos, lo tuyo se tiene que degradar siempre. Por lo tanto, la cuestión es definir los objetivos de lo que queremos medir, medirlo adecuadamente, mejorar en base a esos resultados y, por supuesto, competir con todos los que están intentando quitarnos esa cuota de mercado. La cuestión siempre es la misma. ¿Mides? ¿Por qué? ¿Por qué no mides? Ahora la pregunta sería ¿por qué no mides? La cuestión es que en España y en Latinoamérica no se mide porque así es como quieren ser todos los proyectos, ¿verdad? Pero la realidad es que son así. No se mide porque hay un miedo al fracaso, porque la gente tiene miedo de que el resultado no sea el que él esperaba. Por eso no medimos. Muchos proyectos que nos llegan a la consultoría decimos, ¿cuántas visitas tienes al mes? Y la respuesta es, ¿cuántos usuarios únicos? ¿Cuántos correos electrónicos te llegan? Si no puedes medir la respuesta de tu proyecto, ¿para qué lo haces? La cuestión es que para estar en un proyecto tienes que mirarte en el espejo y ver qué es lo que está saliendo. Si tienes miedo de ver ese resultado, entonces no lo midas.
pero si lo mides tienes que mirarte, decirle, espejito, espejito, ¿estoy haciendo las cosas bien o realmente me da igual lo que estoy haciendo online? Hay miedo al compromiso. Cuando uno monta un proyecto online se tiene que comprometer con él. Tienes que saber que toda la inversión que pones la estás poniendo en el canal adecuado. Hay muchos canales donde invertir. Mail, CPC, SEO, banners, branding, social media. La cuestión es, si no mido cómo funciona cada uno de ellos, ¿cómo sé en cuál debo invertir más? ¿O en cuál debo invertir en determinadas épocas? Hay que comprometerse con el proyecto. O sea, si hay que ir, se va. Pero ir para nada, ¿qué es? Exactamente. Entonces, la definición de objetivos, el saber dónde tengo que ir, el plan de marketing, el modelo de negocio, el tener claro que yo necesito 3.000 visitas al mes para mantener vivo mi negocio o 50.000 visitas al mes para conseguir un retorno adecuado, se tiene que hacer antes de montar el proyecto. Tú marcas tus objetivos en base al dinero que quieres alcanzar. Yo he de cubrir gastos con 3.000 euros. Para 3.000 euros necesito tantas visitas. Con esta conversión, lo veremos luego. Pero esto es una cosa muy importante que ya habló Xavier Colomés el otro día respecto a la hora de definir el plan de marketing y acción de tu proyecto web. Luego, después de la definición del plan de marketing, tanto de negocio, el plan de marketing tradicional y el online, viene la medición, el definir qué medimos en base a esos objetivos. Los propios objetivos te lo dicen. Si hay que alcanzar un objetivo de páginas vistas, hay que medir las páginas vistas. Es así de sencillo. Pero hay que comprometerse con esa medición. Hay que asegurarse de que lo medimos bien, pues no todas las herramientas miden lo mismo, y hay que tener claro que vamos a tener unas herramientas definidas para poder saber que lo que medimos es correcto. Utilizar una herramienta como Cloud para hacer una medición en redes sociales, yo no le daría mucha validez. Se comenta por ahí que Cloud es al marketing online como el Farm Bill es a la agricultura. Yo creé una cuenta en Cloud anteayer y me dio 10 puntos. Le dije que tenía Flickr, Facebook y LinkedIn y me dio 20 más. Y son todas vacías. Entonces simplemente lo que quiere Cloud es jugar. Hay que tener herramientas que te den datos objetivos y además contrastables. Finalmente, una cosa es medir y otra analizar. ¿De acuerdo? El análisis es posterior. La persona que mide, el responsable de la medición, te va a hacer cierto análisis porque él conoce la estrategia, la herramienta y todos los datos con los que está trabajando. Pero el modelo de negocio es cosa tuya. Y eres tú el que se tiene que sentar a su lado y explicarle por qué esas variaciones se producen. Muchas veces cuando intentamos hacer análisis, lo primero que hacemos es llamar y preguntar, oye, ¿qué ha pasado aquí? ¿Cómo que qué ha pasado? Es que tengo un dato que no me cuadra. Ah, no, esto es que fuimos a una feria comercial y... Ah, no me lo dices. Entonces eso también es importante. De todas formas, este señor tiene una cosa que vosotros no tenéis, que es que... ¿Qué tenía Aníbal Smith? Un plan. Tenéis que tener un plan. Y lo mejor es decir, me encantan que los planes salgan ¿cómo? Los planes tienen que salir bien. Él tenía el plan A, el plan B, el plan C y el plan MA. Y con eso siempre salía bien. La cuestión es que tenéis que tener un plan. Y una vez tengáis el plan, medir. Medir, definir qué vais a medir. El paso primero es marcar los objetivos y luego ya pasar a definir. Oír no es lo mismo que escuchar. Esto es importante, sobre todo en el tema de esta charla. No es lo mismo medir que analizar. Vamos a hablar de medir. Podéis medir y no analizar. Ya cada uno hará lo que quiera con sus datos. Pero lo que no podemos hacer es llegar a un proyecto a analizar cómo funciona y no tener datos de medición. Es imposible. Por ejemplo, en el tema del posicionamiento en buscadores, hay un problema con la posición en la que ocupas en Google. La posición que ocupas hoy no es la misma que tenías hace un mes. El problema es que cuando yo llego a tu proyecto, yo no sé la posición que tenías hace un mes. No la puedo saber. Si tú no te preocupas de medir esas posiciones regularmente, cuando llego a tu proyecto, no sé el historial de posiciones en Google que has tenido, a no ser que tú lo midas. Da igual que no lo analices, pero mídelo. Y el día que quieras mejorar, tendrás una base de datos para decir, yo hace un mes estaba en la posición 18, ahora estoy en la 3, ahora he bajado a la 300, y al analizarlo, dices, te ha afectado el algoritmo del Panda,
o del pingüino. Pero si no tengo esos datos, no puedo analizarlos. Entonces, aunque no analicéis, aunque no los miréis, poner algo a medir para que tome datos, para que el día que queráis hacer los cambios, tengáis una base buena sobre la cual trabajar. ¿De acuerdo? ¿Cómo medimos? ¿Cuántos de aquí decís que medís lo que hacéis en Internet? ¿Y habéis definido para qué? ¿Tenéis unos objetivos claros? La cuestión es que vamos a ver algunas herramientas de medición. Lo voy a plantear en tres aspectos: medición on-site de vuestro proyecto web, medición off-site y medición offline. ¿De acuerdo? Un segundo. En lo que sería la medición on-site, una recomendación muy básica y que no cuesta dinero y tiempo muy poquito, es utilizar una herramienta de logs. Las herramientas de logs registran la actividad de tu máquina, no lo que hace el usuario, lo que hace tu servidor web cuando envía la información que le han pedido. Las herramientas de logs toman esta información y te la interpretan gráficamente de esta manera. Entonces, es mucho más cómodo poder verlo así, y además tienen la ventaja de que miden algunas cosas que otras herramientas que conoceremos no miden. Por ejemplo, estas herramientas te miden la descarga de archivos de tu página web. ¿Cómo mides la descarga de un PDF con Google Analytics? No puedes poner el código de Analytics en el PDF. No puedes poner el código de Analytics en un JPG. ¿Cómo mides cuántas descargas de imágenes se hacen en tu site? Pues las herramientas de logs te lo permiten hacer. Entre ellas tenemos AW Stats y Webalizer. Pero es muy importante que cuando llaméis al informático la semana que viene, porque sé que de aquí saldréis con ganas de hacer cosas, no hagáis el burro. Si tenéis ordenador os vais a reír un ratito ahora. Estas herramientas, si no están bien configuradas, cuando haces la búsqueda Advanced Web Statistics created by AW Stats o cualquier contenido que aparece dentro de la propia página, esto es una búsqueda hecha esta mañana, te encuentras con resultados abiertos de empresas que no han cerrado esa estadística. Solo tienes que ir a Google y poner esa búsqueda, decirle que quieres solamente páginas de España y te encontrarás con los datos de este mes, de esta empresa o de esta empresa, por poner un ejemplo. Cuando subamos la presentación tendréis acceso a esta búsqueda, que sé que ahora decís, ¿qué es lo que hay que buscar? Bien, pues por favor, pedid que cubran esa carpeta de estadísticas de forma privada para que no sea accesible. También la ventaja de eso es que si hacéis esa búsqueda podéis practicar con las estadísticas de estos señores y ver qué es lo que están midiendo ellos. Si es la competencia os aportará una información valiosísima. Si utilizáis la otra herramienta, Webalizer, al hacer esta búsqueda, os aparecen también 1, 2, 3 sitios que amablemente comparten su información con vosotros para que sepáis qué es lo que está pasando en su página web. Por favor, aseguraros de que cuando os lo instalan no esté abierto. Por favor, aseguraros de que vosotros no lo tenéis ahora abierto. Si hacéis esa búsqueda poniendo site y vuestro nombre de sitio, veréis si vuestras estadísticas están públicas. Normalmente en cada grupo de 30 alumnos que tengo, siempre hay uno que dice, ahí va, y los otros 29 que dicen, ahí va qué. Entonces, id con cuidado con estas herramientas. Luego están las herramientas de etiquetado, las herramientas de tags. Son herramientas más visuales, son herramientas más fáciles de utilizar, no son tan farragosas. Tú instalas un código, pegas un código en todas tus páginas web, en todas, y los datos se guardan ahí, en la nube, en su sistema. La más conocida de estas herramientas es Analytics. ¿Cuántos de aquí utilizáis Google Analytics? ¿Por qué? Porque es gratis. No es que sea buena, es que es gratis. Tened en cuenta una cosa. Cuando algo es gratis, el producto eres tú. Toda la información que Google tiene de todos esos sites la utiliza internamente, no públicamente, él no va a competir con vosotros, pero esa información se la estás dando. Además, hay una casilla donde pone compartir esta información con Google y otros, que está marcada de serie
cuando instalas Analytics. Y si no sabes dónde está y la desmarcas, se queda ahí para siempre. Y esa información la tendríamos al acceso todos los demás. Entonces, cuidado con las herramientas gratuitas, porque también hay que saber cómo funcionan y la capacidad de reacción que tienen ante nuestras necesidades y la calidad de los datos que nos están dando. Un problema común en Analytics es este. A la izquierda tenemos la información del programa de facturación de una empresa. A la derecha, lo que dice Analytics. La cuestión es, ¿cómo es posible que yo, en la semana 58, tenga una diferencia de 4 pedidos respecto a lo que dice Analytics? ¿Qué falla? Si la implementación de Analytics no está bien hecha, es normal que haya un margen de error. Ahora explícale tú a esta empresa dónde se han ido esos 600 euros. Un error muy común, por ejemplo, es que la implementación de Analytics se hace en el carrito de compra de la web, pero el proceso de devolución no se hace online. Llaman a la empresa, cancelan el pedido y se hace desde el programa de facturación. ¿Alguien le ha dicho a la herramienta de analítica que ese pedido se ha cancelado? No. Por lo tanto, siempre tienes esa desviación. Esa y los errores inherentes a las propias máquinas. Hay veces que los datos no cuadran. Entonces, lo que tenemos que mirar con estas herramientas, cuando ya hacemos analítica, que no medición, es mirar la tendencia. Tanto en un lugar como en el otro, la tendencia siempre es la misma. Y hay unos objetivos que alcanzas cuando llegas a un límite. Bueno, te marcas un margen de arriba a abajo un 5%, y aunque hayan errores, lo alcanzarás. Fijaros que las líneas son muy similares. Sin embargo, los datos varían. El analista no mira el dato, mira la tendencia. Si no sois capaces de darle el dato, no tendrá nada que hacer. Por lo tanto, no mezclemos churras y merinas. Debéis de utilizar como mínimo 2 herramientas de análisis o de estadística y otra de logs. Es mi recomendación, porque cada herramienta mide cosas distintas y utilizar Sheety Web Analytics, utilizar Gupra y utilizar Google Analytics no está nunca de más. Además, ambas son como gratuitas. Por lo tanto, la información que recogen vuestra es lo que paga ese servicio. Y otra de logs. En la hora 2.0, lo más valioso es la información, ¿vale? Entonces, tened la precaución de medir todo lo que podáis. Las herramientas tienen que trabajar con un objetivo común. Por lo tanto, todas para uno y uno para todas. Intentad integrarlas. Si os podéis gastar un poquito más, Xavier Colomés decía el otro día, si tu empresa no se va a gastar 60 euros en una herramienta de analítica, no midas. No hay compromiso y por lo tanto va a acabar en divorcio. Entonces tenéis que invertir un poco en herramientas que intenten aglutinarlo todo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, vamos ya a los casos prácticos. ¿Es bueno el sitio web? ¿Cuántos de aquí habéis probado vuestro sitio web? Torres Buriel comentaba en el tema de la usabilidad, el tema de los test de usuario. La gente lanza una web y no comprueba si la web es buena. Se ha gastado el dinero, la lanza y ya está. Vamos a ver rápidamente que se puede comprobar cómo es la web, pero tenéis que tener en cuenta que si no queréis ver, oír ni hablar, no lo hagáis. Este es un proyecto con el que estoy involucrado desde hace unos meses. Esta es la web que tenían cuando llegué yo. ¡Oh, qué bonita! Un gran huevo. Yo no veía llamadas a la acción, pero yo no soy un gurú. La ciencia infusa no es lo mío. Soy ingeniero y me gusta tener datos. Así que, espejito, espejito, me voy a una herramienta, lanzo la web y le digo, márcame las zonas calientes. Todo alrededor del huevo. Nada en el botón de pruébalo. Me voy a la misma herramienta con otro análisis y me da las zonas opacas. Algorítmicamente, esta herramienta le subes una imagen, no una web. No hace falta que la web esté hecha. Subes el diseño en JPG, le das al botón y te hace este análisis. Conversiones de este proyecto web cuando estaba así. Os lo digo ya. Nulo. Casi cero patatero. Se coge la web, se rehace el diseño en Photoshop, lo de abajo arriba, lo de arriba abajo, el huevo a su sitio y los huevos arriba. Los botones arriba. Y antes de poner la web, se pasa por una herramienta. Y dice, las zonas calientes son el botón de play y el pruébalo. Estupendo, vamos bien. Antes de ponerlo, vamos a probar esto con esta herramienta.
A la izquierda, cuando estaba el diseño original. A la derecha, las conversiones con el diseño nuevo. ¿Os acordáis de Días de Trueno, la película? Cuando le dice el entrenador a Tom Cruise, con tu forma de conducir tus ruedas están destrozadas. Con mi forma de conducir estas son tus ruedas. Con estas herramientas podéis justificar la toma de decisiones de por qué cambiáis una web. Si no tienes Analytics, tampoco puedes demostrar esto. Por lo tanto, si ya tienes la herramienta de analítica y con la herramienta de análisis de imágenes haces el cambio, puedes comprobar que las conversiones obviamente despegaron. Y ya estamos llegando a un botón de prueba de 100. ¿Cuál es la herramienta de análisis de imágenes? La herramienta es Fengi. El análisis cuesta 2,5 euros. Metes 25 euros y tienes para hacer 10 experimentos. No es un análisis de usuario, no es un test de usuario, es una herramienta algorítmica. De hecho, podéis buscar los fallos de Fengi y son enormes. ¿Por qué? Pues porque si hay algo en la foto que destaca por colores, lo marca como caliente, cuando no tiene por qué. Pero bueno, por 2,5 euros el que no hace esto es porque no quiere ver lo que está pasando con su web. ¿De acuerdo? Y como esta hay muchas más. Lo suyo sería hacer test de usuario, pero claro, el test de usuario cuesta más. Y esto se hace en nada, 10 segundos. Es más, cuando te quieres dar cuenta, has metido los 25 euros o dólares, y te has fundido las 10 pruebas porque dices, ¡ahí va! Otra. Y mides. Pero si mides y no cambias la web, ¿para qué mides? ¿De acuerdo? No creas que tu web es buena. Mides si lo es. Por eso Analytics nos permite saber cómo funciona nuestra web. Pero eso ya sería el tema de análisis. Vamos a seguir midiendo. Divide y vencerás. Hay muchísimos canales de inversión. Por lo tanto, a la hora de medir la respuesta a un sitio web, debemos de identificar los distintos canales. Por entrar un poco en analítica, cuando ves las visitas que tiene tu sitio y vas a la sesión, a la parte de fuentes de tráfico, en medio tenemos el tráfico directo identificado como None. None es el tráfico de la gente que nos conoce. Directamente voy a tu página web y pongo www.congresoweb.es en la barra del navegador, no en Google. ¿Vale? Los que lo ponen en Google son que nos conocen y además son perrunos, porque quieren que Google les lleve a la dirección que ellos ya saben. ¿De acuerdo? Los motores de búsqueda tendrán la posición orgánica, SEO, de posicionamiento natural, o de pago por clic, CPC. Es más, Google Analytics, integrado con Google AdWords, tiene un panel entero solo de la información CPC. Y luego las demás herramientas las trabaja por otro lado. Los sitios de referencia son los referral. Es la gente que nos enlaza, banners, menciones, sitios web ajenos. Y luego tenemos las campañas, emails y banners, distinto de los referrals porque las campañas las etiqueto yo. Cuando tú me enlazas sin pedirme permiso y sin nada más, yo veo que tú me has enviado una visita. Cuando soy yo el que te pide ese enlace, te lo voy a pedir de una manera determinada para poder identificar por qué me estás enlazando. Y luego veremos cómo se hace eso. Hay algunas cosas que no se pueden medir. Por ejemplo, el tráfico orgánico con la palabra clave not provided. Bueno, pues Google ha decidido que hay cierto tráfico que no te va a decir lo que buscaban cuando llegaron a tu sitio web. Hay quien comenta que tiene que ver con el lanzamiento de Analytics Premium, que vale 100.000 euros. Bueno, yo creo que no. Es simplemente una cuestión de imagen. Respetar vuestra privacidad. Si no lo puedes medir, yo estas 7.400 visitas no sé por qué se comportan de esta manera. ¿Por qué tienen esta tasa de rebote o por qué están este tiempo? ¿Qué puedo hacer? Pues extrapolar, aproximar. Y si me lo quiero creer, vale. Tened en cuenta que eso es tarea del analista deciros si sí o si no. No es lo mismo la gente que navega con un navegador recién actualizado, logueado en Google, con su cuenta ya validada, que una persona que no te conoce. Y se comportan de forma distinta. Eso ya entraría en análisis. Pero hay cosas que si no puedes medir, las aproximas. Para no tener nada. Cuando trabajas el marketing de contenidos y publicas artículos, mide qué repercusión tiene cada artículo. No en visitas, porque las visitas depende de quién te envía el tráfico, sino el contenido del artículo. ¿Cuánto tiempo están en la página? ¿Cuánta gente entra y se va? No mires así, luego te paso la diapo. Estás mirando el segundo que hay en cada momento. La cuestión es que incluso, fijaros, hay un artículo ahí que tiene
40 segundos de permanencia en la página, pero una tasa de rebote del 30%. ¿Qué quiere decir? Que la gente está poco, pero luego va a otro sitio. Es un artículo que ha conseguido retener a la gente porque no se van. Tardan poco en ver lo que se les está contando y luego van a otro sitio de la misma web. Estupendo. Genero 2 visitas. Pero si publiquéis un artículo, tenéis que saber qué tipo de artículo genera un comportamiento y qué tipo de artículo genera otro comportamiento. Si no lo medís, no lo podéis saber. Si integráis herramientas, esto es Analytics 360, que se integra con WordPress y con MailChimp, te va marcando el día que publicas el post en la línea de tiempo de las visitas. De manera que sabes esos picos corresponden con una publicación de un artículo o con un envío de un email. La herramienta CrowdBooster. A mí me gusta mucho esta herramienta para medir la repercusión de lo que haces en Twitter. En Twitter es muy peligroso. Como bien sabe mi compañero Ismael El-Qudsi, que es experto en reputación online, si tú quieres que algo sea viral, métete con alguien. Esos 3 picos que hay arriba son tweets donde decía tonterías. Dije, voy a ver qué contenido es útil y lo voy a publicar. Publico el contenido útil, la parte de abajo la gente no lo retuitea, lo lee. Publico una tontada y enseguida todo el mundo a retuitear y a decir cosas. A ver, si vais a publicar cualquier tweet, cualquier mensaje, cualquier mención, tenéis que ser capaces de medir esa repercusión. Y a mí me sabe fatal, porque me gustaría que los tweets que más se repiten son los de esta ponencia. Pero yo sé que el lunes haré un tweet sobre las caras que tenéis vistas desde aquí arriba y enseguida todo el mundo a retuitearlo. Bien, tenéis que ser capaces de medir eso para saber cuándo os interesa hacerlo o no hacerlo. Pero si no lo medís, no lo podréis saber nunca. La herramienta se llama CrowdBooster y tiene una versión gratuita. Los formularios de tu sitio web también. Con ClickTail puedes medir cuánto tarda la gente en milisegundos en completar cada campo de un formulario. ¿Sabéis cuál es el campo del formulario más puñetero que hay? El DNI. Porque mucha gente no se lo sabe y tiene que sacarlo de la cartera. Y tardan auténticos segundos, muchos segundos en completarlo. O se quedan en el campo diciendo, ostras, el DNI me lo pienso. Si esta herramienta te dice cuántos milisegundos tardas en completar cada campo, el que sea más crítico, directamente elimínalo. Si ya tienes el email, le puedes pedir la información más adelante. Cada campo de un formulario puede reducir el éxito del formulario en un 10%. Contra menos pongáis, mejor. Luego, estáis obligados a completarlos con una segunda acción. Pero medid el resultado de los formularios. ClickTail, además, tiene otras herramientas dentro de la misma aplicación, también muy útiles. También tenéis que medir vuestra reputación online. XL es una herramienta gratuita donde tú le pones unas alertas y él te va cogiendo todo lo que se va mencionando de un término. Solo tienes que ir de tanto en tanto a analizarlo. No se trata de que lo analicéis, se trata de que lo pongáis a medir. Yo aquí creo que entro una vez cada 3 o 4 meses. Pero él está midiendo, siempre está midiendo. Y el día que yo quiera medir la reputación online por un término concreto o medir las menciones, los datos los tendré. RxL tiene una versión gratuita, hasta varios términos, que te permiten tomar esa información. Analizar es tarea posterior. TweetReach, el alcance de un tweet, como puede ser el hashtag CW12, medido en las personas que son impactadas, lo que en publicidad tradicional sería impactos publicitarios. ¿Qué impresiones, qué alcance tiene? ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Bien? Va, perfecto. La cuestión es que TweetReach tiene una versión gratuita que te hace este gráfico con los 50 últimos tweets. ¿Cuántos tweets creéis que con el hashtag CW12 se han hecho esta mañana? Más de 50 seguro. Porque yo he tuiteado ya, no lo habéis visto, he tuiteado ya 10 o 12. ¿Qué ocurre? Que las herramientas buenas son de pago. Por lo tanto, si trabajáis profesionalmente, te exige pagar un poco para hacer el mismo análisis, pero con 1500 tweets. Cuando le pones 1500 tweets, entonces ya tienes un análisis real. Y dices, yo con 1500 tweets y un análisis que me cuesta 20 euros, puedo demostrar que he tenido
200.000 impactos en Twitter, 200.000 impresiones. Bueno, pues no tiene un coste muy elevado. Puedes pagarla por informe o suscribirte al mes y sacas todos los informes que quieres. Si os dedicáis profesionalmente deberíais de medir esto, porque no debéis nunca de despreciar el factor PLOF. En una consultoría el factor PLOF es cuando llegas a un cliente y con el informe le haces PLOF. El conocimiento, por desgracia, no se paga bien. El folio se paga muy bien, a peso. Bueno, pues con estas herramientas podréis completar esa información, porque al medir estáis justificando la toma de decisiones. Si no medís, ¿en base a qué tomáis las decisiones? Como hace mucha gente. Así. Sigamos. Podemos medir tus clics, otra herramienta gratuita que requiere la instalación por parte de un informático en el servidor, porque no es una herramienta de que pegas un código y funciona, pero esta es gratuita y te mide los clics. Saber los clics es importante, pero es que podemos medirte a ti. Hay aplicaciones que graban lo que tú estás haciendo en mi página web. No os asustéis, no te graban con tu webcam, ¿vale? Que eso me lo preguntan los alumnos. ¿Me grabas a mí? No, a ti no. Lo que grabo es lo que haces con tu ratón cuando navegas por mi sitio web. Ojo, estas herramientas desde el 25 de mayo están totalmente prohibidas por la Unión Europea. Si el usuario no ha dado el consentimiento expreso para hacerlo, con un pop-up enorme, porque lo han dejado claro, la frase es: tienes que tener el consentimiento explícito y claramente informado de lo que vas a hacer con esos datos. Sin embargo, esto lo podéis hacer para un test de usuario muy sencillo. Cogéis a 40 amigos y les decís: navegad por mi web. Grabas a esos 40 amigos y luego analizas todos los vídeos. La herramienta tiene un coste gratuito, los 10 primeros vídeos, y luego por 10 euros al mes tienes 100 vídeos. Tenéis que asumir el coste temporal. Si el tiempo medio de estancia en el sitio es de 4 minutos, ver 100 vídeos de 4 minutos os va a requerir paciencia, una botella de whisky y un cartón de tabaco. Os puede parecer muy divertido, pero ver 100 veces el mismo vídeo de Madonna al final estresa. Estáis viendo 100 veces lo mismo. Y si no lo veis, no sacaréis conclusiones, hay que verlos todos. Por eso es una cosa que se suele hacer al principio de lanzar una versión nueva de la web. Una y no más, Santo Tomás. Luego hay quien dice: no, hombre, yo pago 100 y tendré los 1000 vídeos. 1000 vídeos, 4 minutos, Madonna. Si vais a grabar 1000 vídeos, aseguraros de que vais a ver esos 1000 vídeos. Si no, no os gastéis el dinero. Si os gastáis el dinero, aprovechadlo. Pero estas herramientas dan miedito, ¿verdad? Las que te graban con la webcam también están por ahí, pero bueno, no os voy a decir cuáles. Cochinetes. Podemos medir lo que hacen otros, podemos medir lo que dicen otros, podemos medir lo que piensan otros. Solo tienes que ir a Google y preguntarle. Medición off-site, ¿vale? Ya no de tu sitio. Seguimiento de AdWords. Hablar ahora de medir AdWords, yo no me preocupo de medir AdWords. Nunca me he preocupado de medir AdWords. No he dicho que no lo mida, he dicho que nunca me he preocupado. Porque AdWords se hace ¿con qué? Con dinero. Y el dinero implica un ¿qué? Compromiso. Muy poca gente invierte en PPC y no mide. Es más, casi todo el tiempo al invertir en PPC lo que haces es medir lo que está pasando con tu dinero. Empresas que ponen 30.000 euros en AdWords, 30.000 euros en publicidad en Internet y no saben la parte que va a AdWords y la parte que va a la agencia, me parece una responsabilidad. Porque ellos los cálculos de ventas los hacen sobre la inversión real en AdWords. Invertir en AdWords, como te estás jugando el dinero, implica medir. Por eso, insisto, no me preocupo. ¿Cuántos de aquí invertís en AdWords o invertís en pago por publicidad, en PPC? Levantad la mano. Vale, y ahora, ¿cuántos de vosotros medís esa inversión? ¿Cuántos no la medís? Bien. ¿Una mano por allí? ¿No medís la inversión? Complicado. Una vez medimos el AdWords, también tienes que medir quién te enlaza. Es importante saber quién te enlaza. Desde la propia herramienta de Google Analytics y otras herramientas de analítica, esto está en la parte de referrals, fuentes que te traen tráfico. Google, Mercamanía, Antag, Facebook. Pero ¿por qué me han enlazado? ¿Quién me ha enlazado? ¿Dónde me ha enlazado?
Yo puedo mejorar eso con esta herramienta. El creador de URLs de Google, nos va a permitir, añadiéndole cierta información a la ventana, a la pantalla que él nos trae, convertir esta URL, que es la que tú me enlazas, en esta URL que es la que yo te pido que me enlaces. Esta URL contiene más información, me dice la fuente, el medio, el término, el contenido y la campaña. Es decir, me dice quién me enlaza, no su W, sus 3 W, punto lo que sea, no, ¿quién? Juanito. Me dice qué medio, si lo hace por email, si lo hace por un banner, me dice qué enlaza. Está enlazando un banner, un link, una mención, qué contenido y por qué. Por ejemplo, si tenéis que enlazar a Taller SEO, el congreso web podría enlazar con UTM Source, el hashtag CW Zaragoza, el medium mención, el término Taller SEO, el contenido consultor guapo y la campaña asistencia. ¿Por qué me enlazan? Porque he asistido. ¿Por qué me enlazan? Porque soy guapo. La cuestión es que yo esto lo puedo luego segmentar. Si esa información me la dan cuando me enlazan, yo puedo identificar esa campaña en mi herramienta de analítica. Así que cuando os enlacen, por favor, pedid que os enlacen bien. ¿De acuerdo? Si contratas una campaña de banners, lo primero que te van a decir, si la empresa con quien contratas es profesional, es ¿qué etiquetas quieres? Lo que te están pidiendo es eso. Si te ponen el enlace sin etiquetar, tú sabes que las visitas vienen de un banner. ¿Pero de cuál de los 3 que han puesto? ¿El de arriba? ¿El de en medio? ¿El de abajo? ¿El de la página inicial o el de la página interior? Si esos enlaces están bien hechos, tienes toda esa información. Sin esa información no puedes hacer análisis. Pedir que os enlacen bien. Si te enlazan bien, podrás medir la repercusión que tienen esas acciones. También hay que medir la visibilidad web. Free Monitor for Google es una herramienta gratuita que te permite saber en qué posición estás con tu página web. Es muy sencilla. Le das tu URL, le das una lista de 100 términos, le das al botón de buscar y él te hace 100 búsquedas y te dice la información que yo necesitaré más adelante para hacer el análisis. Si tenéis un poco de dinero, y os lo recomiendo, invertiría en Advanced Web Ranking, que hace lo mismo, pero en gráfico y mucho más rápido. Ya te da cierta información. El otro solo te da datos. Una vez tenemos esa información, la pasamos al Excel, que es la principal herramienta del analista web. Con esa información yo ya puedo sacar conclusiones. Si no medís la visibilidad que tenéis en Google, yo no puedo hacer SEO. Haré SEO de hoy en adelante, pero de hoy hacia atrás yo no sé lo que ha pasado. ¿De acuerdo? El análisis puede ser más en profundidad. Solo con medir cada columna es una semana distinta. Y teniendo información de todas las semanas, yo puedo sacar conclusiones. Solamente con esa herramienta Free Monitor for Google, que es gratuita. Ya vamos a un paso siguiente. SEO Guardian o Market Samurai me van a dar información adicional. Ellos directamente me dan un reporte de usabilidad, de visibilidad de mi web, no de posiciones. Me dicen, tu web ha mejorado un 20%, un 8%, un 15%, y tengo información suficiente para hacer un análisis en cuanto llego a esta herramienta, porque empieza a medir desde el día en que la contratas. Son también muy económicas. A mí me gusta Majestic SEO, porque Majestic SEO te dice qué enlace recibe un sitio web. Y ver esos enlaces te permite identificar campañas de compra de enlaces, o campañas de ataque a tu sitio web porque alguien está enlazándote de forma ilegal. Quieren penalizarte. Si no mides la gente que te enlaza, cuando te penalizan y te llevan a la página 50 de Google, ya es demasiado tarde. O sea, solo por eso, solo por precaución, deberíais de medir los enlaces que recibe vuestra página web. También podéis medir, con Majestic SEO ha lanzado una opción ahora que es la confianza que hay en quien te enlaza, y esta herramienta también es de uso gratuito. Y os genera una nube en cuanto a la gente que os enlaza, qué confianza tiene y qué volumen de menciones os hacen. Yo os la recomiendo porque es gratis. También podéis hacer un seguimiento de la actividad con Sheffer Twitter, de la actividad que tiene una cuenta. Detectar a qué horas y qué días están tuiteando, y cuando veáis la debilidad que tiene o el número de followers, cuando veáis la debilidad que tiene, aprovechadla. Tuitead a otras horas. Seguid a sus followers. Todo lo que podáis medir os servirá para mejorar. Y pasamos
a la parte offline. Importantísimo medir offline. Muy poca gente mide offline. ¿Cuánta gente pone el mismo número de teléfono en la web que en las tarjetas? Todos, casi todos. Cuando tú haces una venta por teléfono, ¿a qué canal de marketing le asocias el resultado de esa venta? Al comercial, no a la web, al comercial. Por lo tanto, todas las ventas que se hacen por teléfono son éxito del comercial, no de la web. Si tú vendes 4 sofás porque te han llamado por teléfono de Vladivostok, no vas a pensar que es alguien que ha encontrado tu página web en Google, no, es alguien que se sabía tu número de teléfono. Por lo tanto, cambiar el número de teléfono es sencillísimo y así puedes reportar fácilmente cuánto estás ganando en base a lo que te has gastado en tu página web. Poned ese número de teléfono y podréis medir el ROPO. El ROPO son las siglas de Research Online, Purchase Offline. También está el ROPO inverso. No voy a entrar en eso. Búsqueda online, yo busco el hotel online, pero cuando voy a hacer la reserva, la compra la hago offline. ¿Por qué? Porque me gusta llamar, porque no me fío de Internet. Y eso de comprar los billetes por Internet no me gusta. Toda la gente que piensa eso te va a llamar a un número de teléfono que coincide en la web, en las tarjetas, en la publicidad, y el hotel dice, es que yo por la web no vendo nada. No, es que no mides las ventas que tienes por la web. Algo tan simple como eso. Pero claro, tiene un coste. Y es que has de pagar esa línea de teléfono. Bueno, pues hay empresas por ahí que te permiten redirigir números de teléfono solamente para eso. Tenéis que medir offline. Este caso, prensa, radio y televisión. Yo veo ese pico que tenemos ahí, muy identificable abajo a la izquierda, y enseguida llamo al cliente y le digo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado de qué? Digo, prensa, radio o televisión. Dice, nos mencionaron en televisión. Es muy característico, un pico así, la primera subida programa la segunda reposición y la caída lenta. Eso es por una aparición en prensa, radio o televisión. Estamos hablando de un tráfico que buscaba justamente ese término. Si yo no mido con una herramienta analítica ese pico, yo no sé qué menciones hemos tenido. Y esas visitas se las reporto directamente al canal televisión, porque sé que ha pasado algo fuera. Por ejemplo, pongo un GIF animado porque a Ricardo Tallar sé que le encantan. Le dan riqueza a la presentación, son señoriales. Yo tengo un montón de visitas de Seattle. ¿Qué ha pasado en Seattle? Este señor se va a SEOmoz y les dice, tallerseo.com. Y si lo mido, ya sé que ahora le debo una cena. Porque esas visitas de tráfico directo es de que me conocen ya allí. Si no lo mido, no lo puedo saber. Y ese dato me lo da cualquier herramienta analítica web. Hay que medirlo y actuar en consecuencia. Bueno, pues Gianluca, tienes pagada la cena. No olvidéis preguntar a los usuarios. Hay un montón de herramientas de encuestas. Análisis cualitativo. Preguntadle. La gente está ávida. Internet y sobre todo el social media, las redes sociales, se utilizan muchísimo para hacer investigación de mercado, porque tienes un montón de voluntarios que te siguen que están dispuestos a testear una página web, a probar una plancha, a ir a visitar tu restaurante a ver qué tal se come. Así de gente, tú pones un tuit diciendo, ¿podéis venir a probar nuestro menú? Es gratis. Pero luego me tenéis que completar una encuesta. Sin problemas. Yo sigo intentándolo con lo del hotel en Punta Cana, pero dicen que ya tienen gente que se dedica a valorar esas cosas. Preguntad a los usuarios. Vía web se puede implantar un sistema de chat muy sencillito, que cuando van a acabar la sesión les preguntes, hola, ¿qué haces aquí? ¿Te puedo ayudar? Podéis utilizar la estrategia del Corte Inglés. El decir, hola, ¿me puedo ayudar en algo? La respuesta es estrategia Corte Inglés. No, solo estoy mirando. Pero gracias. Si no es agresivo, hace 5 años hay una herramienta analítica que es Gupra, que cuando la instalas en la página te permite abrir una ventana de chat al usuario que está navegando por tu página sin su permiso. O sea, hola. Hace 5 años implicaba que cerraban la navegación inmediatamente. Se asustaban. Uy. Ahora, con tanto Twitter y tanto Facebook, abres la ventana y si la frase es buena, hola, soy el responsable web, tal, ¿te puedo ayudar en algo?
la gente por lo menos no cierra, no responden, o responden lo de solo estoy mirando, pero no cierran. El comportamiento de los usuarios ha variado y si tú les preguntas amablemente, ellos te responden. La cuestión es, medimos online, medimos on-site, medimos off-site y medimos offline, ¿de acuerdo? ¿Cómo medimos esto? Con papel y boli. Medimos y apuntamos, y acabamos ya. Tenemos X visitas que hemos medido, que nos reportan X contactos, que nos reportan tantas conversiones o ventas a un importe medio de la venta. Es la base de cualquier negocio. El que no hace la tabla de conversiones, muere. Si no, no sabes qué estás haciendo. Cuando tienes este informe, lo que tienes que hacer es sacar la información que no depende del número de visitas, sino de tu web. ¿Qué porcentaje de captación se convierte en contacto? ¿Y qué porcentaje de visitas se convierte en ventas? Normalmente hay informes estándar por ahí americanos, dicen que la conversión de una tienda online más o menos aceptable es el 1% es lo estándar. Yo un 1% de conversión lo firmo ya, pero ya. Si saco más de un 1% ya es porque la tienda está muy trabajada, pero muchísimas tiendas tienen un 0,2% de conversión. La cuestión es que una vez tengo hecha la tabla con números que he medido, es tan sencillo como ver cuánta gente ha entrado en mi web, cuántos emails me han llegado a ese email que es distinto del info @ que es el que tiene todo el mundo, es ventas @ para poder medirlos y cuántas ventas he hecho. Esto se hace con papel y boli. Y luego además segmentamos en distintos canales porque se comportan de forma diferente. Agrupo las visitas de SEO, las visitas de pago por clic, de banners y de emails. Y una vez las tengo divididas, abro la tabla para poder tener cada uno de ellos, las visitas, las ventas, los porcentajes y la tasa de conversión, que es muy variable. No se comporta igual el tráfico orgánico que el tráfico de email. El tráfico de email responde muchísimo mejor, con tasas de conversiones mucho más altas. Si tú sabes esa información y dices, me faltan 1.500 euros para cubrir los objetivos del mes. Solución, haces un emailing y sabes que vas a ganar 1.537 euros, solo con eso. Por lo tanto, dividir esto es la base. Si no mides, no puedes sacar estos datos. De ahí la importancia de medir. La cuestión es que tenéis que elegir el camino que vais a llevar en vuestro proyecto online y medir los resultados. Medir los resultados para luego poder analizar. Bueno, pues ya está bien por ahora. Bueno, pues muchísimas gracias y espero que nos veamos el mes que viene en el Congreso SEO, si queréis solamente SEO. Y bueno, pues tenéis alguna pregunta, creo que hay tiempo y muchísimas gracias por haber venido tan pronto. ¿Tenemos tiempo para alguna cuestión? Perfecto. ¿Alguna pregunta de medición? ¿Qué hay que medir? ¿Cómo medir? ¿Alguna herramienta? Ah, ya sé. No, esa herramienta no te la voy a decir. No, yo tengo una pregunta y es saber cuándo vas a colgar la presentación, que es que está genial y me gustaría quedármela. Pues no sé, en cuanto tenga un minuto. Vale. ¿Vale? Porque no me ha dado tiempo a apuntar todas las No, herramientas. a ver, las presentaciones están para lucirme yo. Luego esto se sube para que tengáis todas las URLs, claro. No toméis nota. Con que no os hayáis dormido es suficiente. ¿Alguna pregunta más? Siguiendo el hashtag CW12 tendréis acceso a la presentación igual que todas las demás que hemos estado haciendo en este excelente congreso. ¿Una pregunta más de medición? Bien, creo que aún quedan un par de libros SEO que he traído. Si alguien quiere comprar el libro SEO, pues Perdona, se lo firmo. ¿Dónde? ¿Cuándo? tenía por aquí una preguntita todavía Dime. para ti. Has comentado antes que a partir del día veintitantos de abril, el tema Mayo, de la... en fin, 26 de mayo. ¿Te referías a la ley anti-cookies famosa o Yes. a...? La ley anti-cookies. Vale. Entonces, lo has marcado especialmente en el caso del Userfly, pero al fin y al cabo la ley anti-cookies afectaría a muchas de las herramientas que has mencionado hoy. Entonces, no Cierto. sé, aunque luego hay una charla sobre legal en la que probablemente este tema saldrá, pero me gustaría saber tú también tu opinión como analítico sobre... Es que ahí tengo una opinión muy personal. Yo estoy más preocupado por la privacidad que por el análisis. Soy de las pocas personas que tienen implementadas herramientas en su ordenador para que no veas cuando llego a tu página web. Por ejemplo, esos fallos de Analytics que marcaba antes, yo compro en tu tienda online
y tu CMS de venta te dice que yo te he comprado. O sea, tu aplicación de venta te dice que te he comprado, pero Analytics no me ha visto entrar al sitio, porque hay herramientas que permiten bloquear el código de Analytics. Es más, Google Opt-out Analytics, el propio Google te da una herramienta para tu navegador para que ningún sitio que utiliza Analytics te cuente. La herramienta de vídeo es que me parece ya muy cruel. O sea, si no sacas una ventana diciendo te estoy grabando, es muy descarado. Y respecto a la ley anti-cookies, perdón, anti-cookies no, la ley de respeto de la privacidad en la navegación online de la Unión Europea, que entró el 26 de mayo, estamos esperando a ver qué pasa en Inglaterra, donde son muy duros en ese sentido, y en cuanto le metan el multazo de 60.000 euros a la BBC o al New York Times, a la BBC o a The Guardian, ya veremos cómo actuamos en España. Sí es cierto que cuando entréis en muchas webs inglesas, ahora os saldrá un pop-up que os dirá, vamos a medir tu navegación de 3 maneras. Técnica, que la debes de dejar porque es lo que ellos necesitan para que el site funcione. Estadística, para saber un poco cómo te mueves, y analítica, que es de lo quiero saber todo de ti. Inicialmente la primera no implica prácticamente nada, solo saber que estás en la web y que estás en una página, no guardan información. Los demás niveles requieren que te informen exactamente y claramente de qué es cada nivel. Lo que hace la gente normalmente es dejar el nivel 1, que es, sé que has entrado en mi web y no sé nada más, o lo que está pasando. Un 30% de las visitas se pierden porque la gente al ver esa ventana se asusta y cierra la web. Por eso nadie está instalando esas herramientas de aviso y están esperando a la multa, como siempre. Ya veremos qué ocurre luego. Y si no te importa, una segunda pregunta, continuando con eso mismo, ¿qué sucedería, digamos, cuando vamos a comprar, por ejemplo, en Amazon, que al estar en Estados Unidos no tiene esa limitación, y tienen herramientas de tracking completo del usuario? Si en la Unión Europea no vamos a poder utilizar esas herramientas, ¿tú crees que eso va a ir adelante o no va a ir adelante? Es que eso es un tema de legal en el cual yo no me puedo meter. Yo, si el cliente quiere medirlo todo, yo le tengo que explicar que hable con un abogado en ese sentido. Yo le diré las herramientas que hay. A nivel de actuar contra Estados Unidos es una ley de la Unión Europea, por lo tanto tendremos que llegar a un acuerdo. Y cuando la IP sea europea y se puede controlar que la IP sea europea, que ese sitio me informe a mí como europeo de que funciona así. De hecho, ese es parte del problema. Están obligando a que todo el mundo instale esas herramientas, so pena de bloquear esas direcciones IP. Y la Unión Europea, sobre todo Alemania, en ese sentido de la privacidad, es muy, muy bruta. Y si se ponen, lo conseguirán. Yo personalmente, como analista, es una cosa que me molesta. Como persona que navega por Internet, es una cosa que me gusta, por el respeto a la privacidad. ¿Una última pregunta? ¿No? Allá al fondo. Allá al fondo. O sea, la cuestión está en que el analista, si no tiene datos para medir, no puede hacer nada. Yo cuando me viene un proyecto que no tiene datos de visitas anteriores, estoy vendido, pero vendido, allá al fondo, arriba del todo, la camisa azul. Estoy vendidísimo, porque llego y digo, bueno, ¿y qué ha pasado en este sitio hasta ahora? No lo sé. Por lo tanto, tenéis que implantar herramientas de medición para que yo pueda analizar luego. Sí, dime. Hola, buenos días, Miguel. Y enhorabuena por la presentación. Yo te quería preguntar acerca de una herramienta que has mencionado, pero se ha pasado así un poco rápido. Me parece que se llama Twitfer o Twitfer, y has dicho que medía cómo lo está haciendo la competencia en Twitter. No, TweetReach. ¿TweetReach? TweetReach te mide el alcance de un hashtag en Twitter. Entonces, lo que mide es toda la gente que lo ha tuiteado, junto con todos los followers que tienen, y no te los suma, te los junta. Es decir, si yo tengo 1000 followers y tú tienes 1000 followers, y tenemos en común 300, que utilicemos el mismo hashtag no va a dar 2000, va a dar solamente 1700, porque los que están en común te los quita. Vale, no, es que me había parecido que habías mencionado otra herramienta en una sola diapositiva que se llamaba Twitfer o algo así. Ah, Xefer, Xefer. Xefer, Xefer Twitter. Es una herramienta gratuita que falla el 90% de las veces y que no se puede gastar más de 2 veces desde la misma IP. Cada vez que doy clase de redes sociales a community managers, digo, el primero gana, y no lo entienden. Entonces, uno dice, yo lo veo, y los otros 12 dicen, yo no. Porque al ser gratuita desde la misma IP, solo lo puedes gastar ahora. Tarda un rato en sacar todos los datos, y lo que ocurre es que cuando capturas la pantalla y la pegas en un report, en un PowerPoint, para el responsable de marketing, quedas de vicio. Mira lo que están tuiteando a estas horas. Bien.
Pues bueno, muchísimas gracias por haber venido, quedaros ahora con Miguel Pascual y muchas gracias por estar en Zaragoza otra vez. Gracias.